Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a descubrir juntos qué sucederá cuando Bao se encuentre cara a cara con el señor Tang. ¿Tendrá Tang el valor suficiente para mirar a su hijo a los ojos o volverá a recurrir a sus viejas artimañas y engaños? La tensión está en el aire y promete momentos llenos de emociones e intriga. Prepárense para una historia que los mantendrá pegados a la pantalla, porque cada gesto, cada palabra, podría cambiarlo todo. ¿Será esta una reconciliación sincera o el inicio de un nuevo conflicto? Antes de comenzar, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos videos. Vamos a descubrirlo juntos. Esta mañana, el cielo amaneció cubierto sin un solo rayo de sol. Aprovechando el clima fresco, Man decidió salir temprano al huerto para recoger las primeras calabazas de esponja de la temporada. Eran las primeras que maduraban ese año, y por eso cada fruto tenía un color verde intenso, con una textura firme y crujiente que prometía un sabor delicioso. Con manos hábiles y una sonrisa tranquila, Man fue llenando poco a poco su cesta. El aroma fresco de las hojas y el sonido suave de los tallos al cortarse creaban una atmósfera casi mágica. En poco tiempo, la cesta quedó repleta de calabazas, cada una brillante y perfecta, lista para ir al mercado. Al llegar a la plaza, Man buscó un pequeño rincón donde colocar su mercancía. Apenas tuvo tiempo de acomodar los frutos cuando el primer cliente se acercó, atraído por el color y frescura de las calabazas. Y así, sin pausa, una persona tras otra fue deteniéndose preguntando el precio y eligiendo con cuidado las piezas más bonitas. En cuestión de minutos, la cesta que había llegado llena quedó completamente vacía. La frescura de la cosecha y la sonrisa amable de Man conquistaron a todos. Con el corazón ligero y una sensación de satisfacción, ella recogió su cesta vacía y emprendió el camino de regreso a casa, pensando en lo afortunada que era de poder vivir momentos tan sencillos, pero llenos de alegría. En ese momento de regreso del trabajo, Bao se encontró de repente con una figura familiar al borde del camino. Bao detuvo la moto, se acercó y se dio cuenta de que era el señor Tang, su padre. «Papá, ¿qué haces aquí?», la voz de Bao sonó con una mezcla de sorpresa y preocupación. Se notaba que el llamado lo había tomado por sorpresa. Era el señor Tang, su padre. Sus ojos evitaron el contacto visual y su rostro, marcado por el cansancio, se inclinó hacia el suelo. Bao se detuvo frente a él. Observó su ropa arrugada y sucia, los hombros caídos, la mirada perdida. El rostro demacrado parecía el de un hombre que había cargado demasiados días de soledad y dificultades. Una punzada de inquietud le atravesó el pecho. «Pensé que estabas trabajando lejos», dijo frunciendo el ceño. «¿Por qué estás aquí vagando por la calle?». El señor Tang se removió incómodo, como si las palabras de su hijo le pesaran. Finalmente balbuceó una respuesta. «¿Ah? Es que olvidé unas cosas en la habitación donde me hospedaba y vine a recogerlas». Bao lo miró con desconfianza. Aquella excusa sonaba demasiado improvisada, como si quisiera tapar algo. «¿Y tu teléfono?», preguntó con un tono más serio. «Te he estado llamando y no contestas. ¿O acaso me bloqueaste otra vez?». «No, no es eso», contestó su padre rápidamente. «Se me descargó la batería, y además en el bosque no hay señal». Hubo un breve silencio. Bao lo observó detenidamente. Sus palabras, su postura, todo en él gritaba que algo no encajaba. En su interior, Bao sintió cómo las piezas del rompecabezas se unían, revelando una verdad que quizá no quería aceptar. No insistió más.
Sabía que no obtendría otra respuesta, pero por dentro, todo era un caos. Sentía pena por ver a su padre en ese estado, pero al mismo tiempo un enojo profundo por los engaños, por la distancia, por tantas ausencias. Y encima una decepción que le oprimía el pecho. Inspiró hondo, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó la billetera. Sin decir nada, contó 3 billetes y los puso en la mano de su padre. «Solo puedo ayudarte con esto», dijo con voz firme pero quebrada. «Cuídate». Bao no esperó una respuesta. Luego Bao se subió al coche y se fue. El ruido rompió el silencio incómodo que se había instalado entre los dos. Sin mirar atrás, aceleró dejando tras de sí el eco del motor y la imagen de su padre de pie junto a la carretera inmóvil como una sombra anclada al pasado. Cuando Bao se alejó, el señor Tang quedó inmóvil siguiendo con la mirada la silueta de su hijo, hasta que desapareció en la distancia. Sus labios se movieron apenas murmurando para sí mismo, casi con un tono de reproche egoísta. Si hubiera sabido, le habría dicho que necesitaba dinero para comprar esto o aquello. Seguro me habría dado unos cuantos millones. En ese instante quedó claro que a pesar del paso del tiempo y de todas las oportunidades para cambiar, el señor Tang seguía siendo el mismo de siempre. Las viejas costumbres, las mismas mañas, no se habían ido. Esa forma de pensar calculadora e interesada parecía haber echado raíces demasiado profundas en él. No había en su rostro rastro de remordimiento ni de gratitud, solo esa expresión fría y práctica de quien siempre está pensando en su propio beneficio. Y ahora la pregunta queda en el aire, dirigida a todos ustedes. ¿Qué opinan sobre el padre de Bao? ¿Creen que merece otra oportunidad o hay personas que simplemente nunca cambian? Al llegar a casa, Bao no tardó en contarle a Man y a su abuela todo lo que había sucedido. Les narró con cada detalle el inesperado encuentro con su padre junto a la carretera. Mientras hablaba, su voz mezclaba sorpresa con un dejo de resignación. «Creo que mi padre no está trabajando lejos», dijo mirando hacia el patio. «Seguro anda por aquí cerca dando vueltas». La abuela, que escuchaba en silencio mientras sus manos seguían ocupadas, levantó la vista y suspiró. Respondió con un tono sereno pero firme: «Mientras no nos cause problemas, mejor así». No hubo más palabras sobre el tema. Como si quisieran dejar atrás ese momento incómodo, Man y Bao se levantaron para retomar la rutina de cada día. Bao ayudó a Man a secar los brotes de bambú restantes que Man estaba secando anteriormente. El patio se llenó pronto de movimiento y de vida, el suave crujir de las esterillas, el olor fresco del bambú recién cortado, y las voces de ambos que se entrelazaban en conversaciones sencillas. De vez en cuando se escuchaban risas breves como destellos de normalidad que intentaban disipar la sombra de la conversación anterior. Suscríbete y activa las notificaciones de mi canal para que no te pierdas ningún desarrollo emocionante. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình. Sáng hôm nay trời không còn nắng, Mận tranh thủ ra vườn hái mướp để đem đi bán. Đầu mùa nên quả nào cũng xanh mướt và ngon. Vừa mới bày bán thì đã có người lại mua. Chỉ một lát, toàn bộ mướp đã bán sạch. Mận vui vẻ xách giỏ trở về nhà. Còn lúc này, Bảo đang trên đường trở về, ông anh thấy một bóng dáng quen thuộc tiến lại gần và Bảo nhận ra đó chính là ông Thắng, bố của anh. Bảo cất tiếng gọi: "Bố làm gì ở đây?" Thấy con trai, ông lảng tránh đi. Anh cau mày hỏi: "Con tưởng bố đi làm ăn xa, sao lại lang thang ở đây?" Ông Thắng ấp úng: "À, bố quên ít đồ ở trên trọ, bố quay lại lấy."
Nghe vậy Bảo im lặng vài giây. Anh không hỏi nữa, nhưng trong lòng anh đã có đáp án. Cuối cùng anh chỉ rút trong túi ra 300.000 rồi đặt vào tay bố. Con chỉ giúp được thế, bố tự lo cho mình đi. Rồi Bảo lên xe rời đi. Khi Bảo rời đi, ông Thắng nhìn theo và lẩm bẩm. Biết thế, mình nói mình đang cần ít tiền mua cái này cái kia thì nó cũng bắn cho vài triệu rồi không? Thì ra ông ta vẫn chưa hề thay đổi chút nào, chứng nào tật đấy. Về đến nhà, Bảo kể lại chuyện cho Mận và bà nội. Bà nội Bảo nói, thôi kệ, miễn là ông ấy không làm phiền mình là được. Nói rồi, Mận và Bảo lại tay vào công việc. Bảo xuống giúp Mận phơi nốt chỗ măng còn lại. Không khí trong sân rộn ràng tiếng nói cười, nhưng vẫn còn chút nặng trĩu vì cuộc gặp bất ngờ vừa rồi.